Hoy día vamos a empezar una nueva serie, la cual ya ha sido anunciada a través de las redes. Esta serie se llama El Rapto, a través de la cual voy a hablar acerca de un evento tremendamente significativo dentro del calendario o programa profético de Dios. En esta primera parte vamos a hablar acerca del escape. Y quiero empezar con una historia. En octubre del año 2007, en una zona de incendios en el sur de California, hubo 16 incendios forestales simultáneos y se llevó la más grande operación de rescate, de evacuación de los ciudadanos. Estamos hablando de las brigadas de emergencia tuvieron que movilizar, evacuar 350,000 hogares. Estamos hablando cerca de 1 millón de californianos que fueron sacados de sus hogares cuando ellos contemplaban que sus casas, sus pertenencias estaban siendo completamente consumidas por el fuego. Gracias a Dios que ellos pudieron escapar. Gracias a Dios. Y eso fue terrible. Y nosotros escuchamos que en los años sucesivos esto ha seguido ocurriendo. Pero ellos pudieron escapar. Y el escape es algo bueno. Dentro de los ámbitos militares, cuando hay un comando o un grupo de fuerzas especiales que es enviado en una misión especial y realiza una incursión en territorio enemigo, y sea que la misión sea abortada, sea que la misión se completó exitosamente, muchas veces cuando hay que extraerlos, cuando hay que removerlos, cuando hay que rescatarlos, a esto se les llama una extracción del campo de batalla. Y ese fue el caso de un hombre que llegó a ser después cristiano, el caso de Scott O'Grady. Este piloto de avión de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos estaba manejando su F-16 en un viaje rutinario en los cielos cuando fue alcanzado por un misil de fabricación rusa SAM-6 y fue derribado sobre Bosnia. Estamos hablando cerca del año 1995. Entonces, él tuvo que esconderse detrás de las líneas enemigas. La gente de la guerrilla serbia estaban buscando para matarlo. Ellos habían derribado el avión, estaban buscándolo por todos lados. Y gracias a Dios que él puso en práctica todos sus conocimientos sobre sobrevivencia. Y fueron 6 largos días. Tenía que alimentarse de raíces, buscar agua para tomar. Y él aplicó todo lo que había aprendido. Finalmente, a través de un transmisor, pudieron ubicarlo. Entonces vinieron los helicópteros de rescate y finalmente él reunió todas las fuerzas, las pocas fuerzas que le quedaban, y arrastrándose a través de los arbustos, comenzó a correr hasta que finalmente fue extraído. Esta fue una operación de extracción, fue una operación de rescate. Él pudo escapar de una muerte segura. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra propia vida personal, inclusive eso fue tan renombrado que Hollywood en el año 2011 hizo una película acerca de Scott O'Grady? El nombre es Tras las líneas enemigas. Es una película. Y bueno, él fue extraído exitosamente. Y esa fue una operación de rescate. Él verdaderamente escapó. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida nos hemos encontrado en situaciones a través de las cuales, realmente se requería que escapásemos? Yo me acuerdo cuando estaba todavía en los primeros años en la universidad y estudiando en la Universidad Nacional de Ingeniería, y de repente eso ocurre, cuestiones políticas, y un grupo de comunistas comenzó a hacer una serie de problemas y manifestaciones. Entonces agarraron troncos. En la uni hay varios bosques de eucaliptos, así que tienen bastante materia prima. Así que agarraron algunos troncos y bloquearon la avenida Tupac Amaru y comenzaron a quemar llantas y comenzaron a tirar piedras. Y fue tal el desorden que se dio la orden y tanquetas ingresaron dentro del campus de la uni, lo cual está prohibido, pero las tanquetas entraron y yo estaba dentro y yo podía escuchar cómo corría bala. ¡Piu! ¡Piu! ¿Alguna vez han escuchado una bala surcando el cielo cerca de sus oídos? Se sentían muy cerca. Entonces nosotros, y estaba con otras personas, estábamos buscando escapar, estábamos buscando salir. Finalmente, cerca del perímetro externo de la universidad, en el campus, encontramos en una malla
un hueco, no sé cómo apareció, y nos escapamos. El día de ayer estaba reunido en un almuerzo con la gente de mi promoción. Ya el próximo año, promoción del colegio, vamos a acabar 40 años de haber acabado el colegio. Qué joven sigo, ¿no? Y bueno, y estaba hablando con un compañero y estábamos, por eso estoy rojo, ¿no? Por el sol. Y él me estaba contando, él estudiaba conmigo en la uni, en el programa de ingeniería electrónica. Pero él no estaba en ese momento cuando estaban ocurriendo esos problemas. Él no estaba dentro de la uni. Él estaba llegando a la universidad con otro compañero. Y cuando vieron que estaban en el carro y cuando vieron todo lo que estaba ocurriendo allí, él agarró sus cuadernos, los tiró por la ventana y dijo, nunca más regreso a la uni. Y se cambió de universidad. Para que vean que serio fue el asunto. Pero gracias a Dios que yo pude escapar. Entonces, este asunto del escape es algo necesario. Esto es algo que tiene que ver con nosotros. Ahora, existe en el horizonte algún tipo de situación o evento futuro o escenario a través del cual nosotros, o del cual nosotros necesitamos escapar, ser evacuados o ser extraídos. O sea, la Biblia tiene algo que decirnos al respecto, porque la palabra de Dios claramente nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, según de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. También debes saber eso, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Pastor, pero últimos días, eso está en el más allá, está en el lejano futuro, tiempos finales, postreros días, últimos días. ¿Y cuándo será eso? Eso no me va a tocar a mí. Un ratito, dejemos que la Biblia hable por sí misma. En Hebreos, el capítulo 1, en el versículo 2, la Escritura dice, y ahora en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El apóstol Pablo al escribir eso, estamos hablando del primer siglo, él ya desde el primer siglo señaló que habíamos entrado en los últimos días. Es más, para ser históricamente correctos, los últimos días empezaron hace unos 2000 años atrás. Y lo que el apóstol Pablo escribió por el Espíritu Santo, él caracterizaba, ¿cuál iba a ser el carácter? ¿Cuál iba a ser la conducta de los hombres en los últimos días? Y miren, lo que empezó con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue llevado al cielo, eso se conoce como la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Y el Señor ha mandado a su iglesia para que vayamos a las naciones y prediquemos el evangelio para que la gente se vuelva a Él. El apóstol Pablo estaba predicando a una audiencia griega y decía para que busquen a Dios, hablando acerca de las naciones, que se vuelvan a Él de todo corazón. Entonces la era de la iglesia ya empezó y a nosotros se nos ha enviado a hablar acerca de Jesucristo para que la gente sea salva de sus pecados. Hay gente que le ha dado la espalda a Dios, le dan la espalda al Hijo de Dios, el único que puede salvarlos del pecado, librarlos de la condenación. Pero gracias a Dios que cada día seguramente miles de personas o cientos de miles de personas están recibiendo a Cristo. Gracias a Dios por todo ello. Entonces, en esta era de la iglesia, nosotros tenemos una labor que hacer y durante este tiempo, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de ser salvos. Porque el mundo, como dije, ha rechazado a Dios. Pero el planeta está pasando por ciertas cosas, hay síntomas. Es como que el planeta está enfermo. Y la Biblia dice en Romanos 8 que la tierra está gimiendo. ¿Y cómo está gimiendo? Está gimiendo como con dolores de parto, y no porque esté a punto de dar a luz, sino por un principio que encontramos desde el Antiguo Testamento, que el hombre, por causa de sus abominaciones y pecados, ha contaminado la tierra y la tierra está intoxicada. La tierra fue creada por Dios para ser un lugar de santidad y es alérgica al pecado. Entonces, ¿cómo es que la tierra está gimiendo? A través de terremotos, a través de huracanes, a través de tsunamis, a través de cambios climáticos. Y estos son solamente síntomas de que ya hemos entrado en los últimos días, en los últimos años previos al cumplimiento de los planes de Dios.
Entonces, esos tiempos son tiempos peligrosos, pero hay una razón por la cual estos tiempos son peligrosos. Así que regresamos a 2 Timoteo 3 y voy a leer ya el pasaje completo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles o tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Entonces, la razón por la cual los tiempos de estos días son tan difíciles es por el carácter y conducta de las personas. Ellos van a seguir sus malvados deseos en esos últimos días y van a rechazar todo lo que tenga que ver con Dios y con todo lo bueno. Ahora, gracias a Dios de que las cosas no van a continuar así. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿en qué irá a terminar la tierra? Y ya sabemos que la tierra está mal y que está yendo de mal en peor, pero eso va a cambiar un día. O sea, el Señor Jesucristo, Él va a venir y va a tomar control de este planeta y va a establecer un reinado de justicia y de paz perfecta por 1000 años. Eso va a cambiar. Así que repiten conmigo, el pecado es temporal. Dice la tierra que está enferma, y esos son términos que aparecen en los profetas del Antiguo Testamento, que la tierra se enfermó, es que está contaminada, envenenada por el pecado, y eso se va a acabar. Entonces Jesús viene para tomar control del planeta. Después de todo, Él lo creó y es suyo, pero antes de hacerlo, Él le va a dar a la humanidad una última oportunidad, y esa oportunidad, vamos a decir, es una ventana de oportunidad de un periodo de 7 años, y la Biblia llama a este ciclo o periodo de 7 años tribulación. Ese es el tiempo del cual hablaron Daniel, del cual habla el libro Apocalipsis, y será el peor tiempo que jamás la humanidad ha presenciado. Jesús mismo nos alertó, Jesús mismo nos dio la advertencia, nos habló acerca de esto. Mateo 24, 21, porque habrá entonces, hablando acerca del futuro, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estamos hablando acerca de los 6000 años en los cuales el hombre puso su pie sobre la tierra. Inmediatamente después de la creación de Adán hasta ahora, no ha existido tiempo semejante al que Jesús predijo acá, y podemos confiar en lo que Él nos dice. Su palabra es verdad y Él no lo dice para que nosotros estemos atemorizados. Él quiere que nosotros con esta información nos preparemos. Entonces, este periodo es una ventana de oportunidad de 7 años. Miren, los periodos de 7 años son algo muy conocido por Israel. Los judíos están muy familiarizados con estos grupos de 7 años. Son ciclos, son periodos de 7 años que tienen que ver con la cultura judía. Es más, todo lo que tiene que ver con la agricultura, la Biblia establece de que 6 años, debían trabajar la tierra. El 7º año tenían que dejarla reposar. Ese es el año de reposo de la tierra. Y cada 7 de estos grupos viene un jubileo. Entonces, ellos conocían esto. Es con algo de lo cual estaban familiarizados. Por ejemplo, nosotros podemos remitirnos a la historia en el libro de Génesis. Y bueno, Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. En cierta oportunidad, Jacob estuvo huyendo de su hermano Esaú, y él huyó hacia el oriente y bueno, llegó donde estaba su tío Labán. Y llegó donde Labán para trabajar con su tío, y de repente vio a su prima. O sea, un día viene donde Labán, le dice: tío, sí, sobrino, me gusta tu hija, me gusta mi prima Raquel. Ahora, cuando él huyó de su hermano Esaú, no llevó ni siquiera almohada para colocar su cabeza, tuvo que colocar una piedra de almohada. Entonces vino con los bolsillos vacíos y llegó allí y no tenía cómo pagar la dote por la que quería como esposa. Entonces, ¿quieres a Raquel? Muy bien, trabaja 7 años gratis por mí y esa va a ser la dote. Sí, vas a tener donde dormir, vas a tener comida, pero trabaja por ella. Entonces, finalmente, con mucho amor, porque él la amaba con todo su corazón, trabajó los 7 años diligentemente, y cuando viene ya la boda y todo eso, ya estaba ahí, la novia estaba con su velo, él no podía ver mucho. Finalmente, ya la noche de bodas, y cuando se despierta por la mañana,
gato por liebre. No era Raquel, era su hermana Lea. Entonces cuando viene a, no, sección de reclamos, no viene a reclamar por el producto. Oye, tío, ¿cómo es esto? No, lo que pasa es que aquí no tenemos la costumbre de dar la menor antes que la mayor. O sea, era un terrible músico. Le pidieron la menor y dio la mayor. Un terrible Labán, ¿no? Entonces se le dijo, ¿quieres a Raquel? ¿Aún amas a Raquel? Trabaja la semana de esta y se te dará. O sea, la semana se refería a 7 años. Entonces, eran semanas de años. Podemos remitirnos también en el libro de Génesis a la historia de José en Egipto. José estaba preso y de repente el faraón tuvo 2 sueños. ¿Se acuerdan los sueños de las vacas flacas, las vacas gordas? Había 2 tipos diferentes, las espigas. Entonces acá vemos que José interpreta los sueños y Dios estaba avisando que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de una extrema escasez. Dios estaba revelando el futuro. Entonces el número 7 siempre ha sido parte de la cultura de Israel. Ellos estaban muy familiarizados con estos periodos o estos ciclos de 7 años. Esa es la razón por la cual Dios ha separado un periodo de 7 años. Ahora, en el libro de Apocalipsis encontramos que Dios preparó este tiempo especialmente para tratar particularmente con la nación de Israel, para restaurarla. Él los va a traer hacia sí con cuerdas de amor, como dice la Escritura, y va a dar cumplimiento a sus promesas y a sus pactos. Entonces, Dios va a dar cumplimiento a lo que Él ha dicho, pero tenemos que entender eso. No podemos ser ignorantes de lo que ha acontecido al Israel actual. Es decir, estamos hablando de ya después de que rechazaron a Cristo, desde ese primer siglo hasta entonces, lo que ha pasado con Israel es que ellos han caído en lo que se conoce como un endurecimiento de corazón y ceguera espiritual, y ambas cosas son parciales, son temporales con respecto a la identidad del verdadero Mesías, que es Cristo Jesús. Entonces Dios va a tratar con ellos, Dios los va a traer hacia sí y los va a restaurar, los va a salvar, pero saben que va a ser un tiempo muy duro para ellos. Y la Escritura señala, llamando esta situación tiempo de angustia para Jacob, pero Jeremías 30, versículo 7, añade diciendo, de ella será librado, dice el Señor. Entonces va a venir un momento en que las naciones se van a levantar contra el pueblo de Israel y va a haber guerras, va a haber conflictos, y todo esto ya está dicho en la palabra de Dios. Entonces, al final de la gran tribulación ellos serán salvos, y esa es una razón por la cual Dios ha separado ese tiempo de 7 años, que en el libro de Daniel se conoce como la semana 70 de Daniel. Es la profecía de Daniel capítulo 9. ¿Okay? Pero no solamente Dios va a tratar con Israel. Él le va a dar al resto de la humanidad la última oportunidad para decidirse por Cristo. Ahora, ya dijimos que estamos en la era de la iglesia y nos encontramos en la dispensación de la gracia. En este tiempo es más fácil recibir a Cristo. Pero si tú no recibes a Cristo en esta era y luego la iglesia se va, entonces recibir a Cristo en el periodo de la tribulación te puede costar tu cabeza. Por ahí a un islámico radical se entera de que tú has recibido a Cristo y te va a decapitar. Lean ustedes el libro de Apocalipsis y la palabra decapitar aparece muchas veces. ¿Quién es el grupo religioso fanático en esos días que está decapitando cristianos y gente? Son los islámicos. Entonces, eso es lo que va a pasar en aquellos días. Ya Jesús dijo que es un tiempo muy difícil. En esos días la gente va a ser forzada a tomar una decisión. O te decides por Cristo o te decides por el anticristo. No hay medias tintas. Pero la tribulación será un tiempo muy serio. La situación será grave. Y lo que vamos a presenciar nosotros, y lo vamos a ver desde el palco celestial, gracias a Dios, pero sí hemos visto muchos brotes de antisemitismo, antisionismo, y Jesús dijo que las naciones iban a aborrecer a los judíos. Este odio se está multiplicando. Podemos ver en las Naciones Unidas, muchas veces la agenda tiene que ver con Israel. Es una obsesión. La UNESCO, cómo se levanta una y otra vez en contra de las raíces históricas de Israel en su tierra, y vemos estos brotes. Eso ha sido así porque Satanás odia a Israel, pero Jesús señaló diciendo que en esos últimos días no solamente las naciones iban a aborrecer a los judíos, sino que iba a haber guerras
una y otra guerra. Se levantará nación contra nación. En el griego dice ethnos, epi-ethnos. Eso significa diferentes grupos étnicos levantándose en contra de otros. Luego vienen terremotos. Y es cierto, han habido terremotos, pero la frecuencia y la intensidad de los terremotos va a ser mayor en los últimos días. No solamente eso, hambrunas, y estamos hablando de algo mucho mayor, sequías, pestes. Esto significa que mucha gente, muchos cadáveres van a descomponerse al aire del día y se van a multiplicar las fieras del campo, los van a devorar. Y todo esto se va a agravar. Es más, la Biblia habla acerca de que el amor de muchos se va a enfriar y que la maldad se va a multiplicar exponencialmente. Esos son los tiempos predichos por la Biblia, descritos por el Señor Jesucristo. Habrá muchas cosas, muchos falsos profetas se van a levantar, muchos falsos mesías van a engañar a muchos. El engaño será muy grande. Por eso cuando leemos los pasajes proféticos que nos hablan acerca de estos eventos, la Biblia dice, miren que nadie los engañe. Jesús dijo eso, el apóstol Pablo dijo que miren que nadie los engañe en ninguna manera. Ahora, frente a todo esto, y esto no es para colocar temor, frente a todo esto Jesús dijo, no se turbe su corazón. Yo voy a venir por ustedes y me los voy a llevar. Yo los voy a rescatar. Yo los voy a extraer. Ustedes van a experimentar un rescate, un escape. Gracias a Dios por todo esto. Entonces, no debemos turbarnos por esto. Tenemos que pensar más bien en nuestros familiares que no han recibido a Cristo Jesús. Y vamos a huir, vamos a escapar de estas tragedias y luego les voy a explicar cómo. Ahora, es posible que alguien venga y nos confronte y nos acuse de abrazar la teología del escape, ¿no? Ustedes son escapistas, ustedes son cobardes, o sea, ustedes no son hombres de verdad. ¿Y por qué no se quedan ahí para hacer frente a todo lo que viene? Un momentito. Si me acusan de escapista, yo felizmente acepto la culpabilidad. Sí, porque la Biblia enseña el escape. Y vamos a ver a lo largo de todas las escrituras hay un patrón repetitivo. O sea, las doctrinas de la Biblia son consistentemente enseñadas, son sólidas como la roca. Pero una y otra vez vamos a ver que la Biblia enseña el escape. El escape. Por ejemplo, Lucas 21:36, Jesús dijo, velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán, y acá se refiere sobre la tierra, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. O sea, hay una extracción que va a tomar lugar en el futuro cuando vamos a ser sacados del escenario humano y no pasar por este tiempo de calamidad. Entonces la Biblia enseña que nosotros, que estamos en Cristo, vamos a escapar de estas calamidades que vendrán sobre el planeta Tierra. ¿Y qué va a pasar con los demás? ¿Qué va a pasar con aquellos que durante la era de la iglesia o la dispensación de la gracia rechacen a Cristo y no quieran recibirlo? Que sigan viviendo según sus malvados deseos. La Biblia también describe de que ellos no escaparán. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. O sea, la palabra de Dios, que es verdad, nos dice que ellos no escaparán, y la negación en el idioma griego es doble. No, de ninguna manera, de ningún modo escaparán. Gracias a Dios que nosotros sí vamos a escapar de lo que vendrá en la tierra durante la tribulación y la gran tribulación. La Biblia parte en dos, divide ese periodo o ciclo de 7 años. Los 3 primeros años y medio son una tribulación, pero los últimos son la gran tribulación. Pero Dios sí cree en el escape. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental en las Escrituras, enseñado consistentemente en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese principio? De que Dios nunca pone juntos en juicio a los justos con los impíos. El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es correcto. ¿Acaso nosotros como padres, si tú tienes 3 hijos y alguno de tus hijos comete una palomillada, mataperrada, alguna travesura peor que Daniel el travieso, ¿tú acaso agarras a los 3 y les das tanda a los 3? No, de ninguna forma. De ninguna manera vas a tratar igual al inocente como al culpable.
Entonces hay juicios de Dios que van a caer sobre la tierra y la gente no está pensando en esto. Cuando hablamos acerca de estas cosas para el mundo, cosas tales como el nuevo nacimiento, cosas tales como el rapto o el arrebatamiento, son cosas que no las consideran, no son populares, pero eso te puede costar tu destino eterno. Y en eso no te puedes dar el lujo de equivocarte. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de ese evento histórico? ¿Se acuerdan ustedes del diluvio que Dios envió? El diluvio que fue una catástrofe global y fue una inundación masiva, de tal manera toda la gente mala, pecadora y perversa del planeta pereció. Pero Dios preservó a Noé y su familia. 8 personas. Dios proveyó el escape. Y el escape para ellos fue el arca de Noé. Dios sí cree en el escape. Los justos son preservados. Cuando caen cuando caen juicios, los justos son preservados, los demás perecen. Entonces el arca fue su escape. Cuando Dios destruyó las ciudades pecadoras de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, Zoar fue preservada por causa de Lot y su familia. Dios envió 2 ángeles antes que el juicio caiga. Y estos 2 ángeles sacaron a Lot y a su familia. Los extrajeron, los evacuaron y les dijeron: huyan, denle la espalda a la ciudad y no miren para atrás. Esa fue una operación de rescate, fue una extracción exitosa. Ellos escaparon. Podemos leer en la Biblia cómo los israelitas fueron librados de los egipcios. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Dios los salvó. Dios los pereció. Escaparon. Podemos leer, si hay que ser históricamente correctos, ya Jesús había predicho que el templo de Jerusalén sería destruido, que la ciudad sería asediada y que no quedaría piedra sobre piedra. Y esa profecía que Jesús habló, el Espíritu Santo la recordó. ¿Cuántos han escuchado lo que Jesús dijo acerca del ministerio del Espíritu Santo? Él les recordará lo que yo les he dicho. Entonces los cristianos judíos que estaban habitando en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el Espíritu Santo les habló. ¿Se acuerdan ustedes? Guía sobrenatural. El Espíritu Santo les habló y les dijo: salgan de la ciudad, abandonen inmediatamente la ciudad. Y ellos huyeron hacia el noreste, a muchos kilómetros hacia el noreste. Y luego vinieron los romanos y ellos destruyeron la ciudad y hubo una masacre. Y un montón de gente fue crucificada, muchos fueron llevados como esclavos. No me digan que Dios no cree en el escape. No me digan que la Biblia no enseña acerca del escape. Dios siempre nos da la salida. Dios nos da un escape y somos salvos de desaparecer. Y por eso nosotros no deberíamos de avergonzarnos cuando nos acusan de la teología del escape o el escapismo, porque vamos a escapar de los juicios que van a caer sobre la gente mala en el tiempo de la tribulación. Entonces nosotros, al igual de todos esos ejemplos que les he dado, de escapes, de extracciones exitosas, Dios nos va a extraer a nosotros, Dios nos va a evacuar a nosotros. Y esa evacuación que está en el horizonte, que está en el futuro, la Biblia la llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de explicar este evento, este suceso, este acontecimiento dentro del programa o calendario profético de Dios, déjenme hablarles de lo que va a ocurrir con aquellos que se queden. ¿Qué va a pasar con la gente que durante la era de la gracia siga rechazando a Cristo Jesús, que le dé la espalda al Hijo de Dios que fue a la cruz y derramó su sangre y murió por tus pecados y por los míos? ¿Qué va a pasar con ellos? La palabra de Dios es muy explícita. O sea, a lo largo de la Biblia hay una serie de advertencias y alarmas que Dios ha colocado ahí para que nosotros seamos guardados. Dios tiene un plan para con ellos. Dios va a tratar con ellos, les va a dar una última oportunidad, es una ventana de oportunidad, pero va a ser un tiempo muy difícil. Y vamos a ver que en esos días, en los días de la tribulación, se va a derramar la ira de Dios y la ira del Cordero. Son términos que normalmente no mencionamos, pero hay que contemplarlos. En el libro de Nahum, en el capítulo 1, en el versículo 2 de la versión moderna de 1929, aquí se nos habla acerca de la ira de Dios. Y que esa ira está dirigida hacia un grupo selectivo.
de personas. Dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor y lleno de indignación. El Señor ejecuta venganzas en sus adversarios y guarda la ira para sus enemigos. Pero, ¿cómo es eso, Pastor Víctor? ¿Acaso Dios no es 100% amor? Sí, Dios es amor. Él es bueno, pero también Él es justo. Y no estoy hablando acá acerca de la gente que está sinceramente engañada. Estoy hablando acerca de gente que en su corazón tienen esa rebelión contra Dios de manera deliberada. Lo quieren expulsar fuera de sus vidas. Aborrecen todo lo bueno. Y Dios todo el día extiende sus manos ante gente rebelde, pecadora, que una y otra vez rechazan la misericordia del Señor. Pero esa gracia extendida un día se va a acabar. Si es que ellos no oyen las advertencias, las desoyen, entonces la calamidad les va a venir, tal como está registrado en el primer capítulo de Proverbios. Eso va a ser terrible. Entonces, gracias a Dios que la ira de Dios no está reservada para nosotros. Acá se nos dice que Él guarda la ira para sus enemigos, no es para su pueblo. La ira de Dios entonces no está sobre nosotros. ¿Sobre quiénes está entonces? Miremos lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 1:18. Dice que la ira, Dios muestra su ira se revela desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Es decir, reconociendo que es la verdad, sabiendo distinguir entre lo bueno y lo malo. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, a la luz le llaman oscuridad y a lo oscuro le llaman luz. Es gente que lo hace deliberadamente y Dios conoce los corazones. Ahora, gracias a Dios que nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Y Dios nunca va a revelar o derramar su ira sobre nosotros. Porque cuando tú y yo tenemos una relación con el Señor, entonces no hay objeto por el cual tenemos que ir y entrar en la gran tribulación o en la tribulación. La tribulación es para gente pecadora que le ha dado la espalda a Dios. No es para nosotros, no es para sus hijos. Nosotros no somos hijos de ira, nosotros no somos hijos de maldición, nosotros no somos hijos de desobediencia, somos hijos de luz y somos hijos de bendición. Entonces la ira de Dios no está sobre nosotros en lo absoluto. Ahora, hay algunas personas equivocadamente y seguramente bien intencionadas dentro de las iglesias que creen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Oh sí, tenemos que ser purificados, ¿no? En el horno de la tribulación. Dios quiere enseñarnos paciencia, Dios quiere formarnos carácter. Un ratito, es un tiempo de juicios, es un tiempo reservado para Israel y para aquellos que han rechazado a Cristo durante este tiempo. Tú y yo, por la sangre de Cristo, ya fuimos justificados. El sufrimiento no te va a perfeccionar. El sufrimiento no te va a hacer a ti merecedor de entrar en el cielo. Es solamente por su sangre. Es por la fe en Él y en su sangre que nosotros automáticamente calificamos para ir al cielo. Obviamente Dios quiere que tú vivas santamente, justamente. Dios quiere que tú lleves mucho fruto. Dios quiere que tú hagas buenas obras. Pero aún así, así como el ladrón en la cruz que murió y Jesús le prometió ir al paraíso, aún así tú puedes entrar al cielo sin haber hecho obras buenas, perderás galardones, recompensas, coronas, pero sin embargo, por la sangre de Cristo, tú puedes entrar al cielo. Entonces no es necesario que nosotros pasemos por la gran tribulación, que es el tiempo de la ira del Cordero, de ninguna forma. Gracias a Dios que calificamos para ir al cielo basados en la sangre de Cristo. Entonces, tus buenas obras son la evidencia de que ya fuiste salvo y no son para ser salvo. Así que sencillamente la ira de Dios no va a caer sobre nosotros, no va a caer sobre ninguno de nosotros. Y hay una base, hay una relación entre la sangre de Cristo y el hecho de que nosotros seamos libres de la ira. Ahí en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es lo que pasó, es semejante a lo que pasó en Israel, en Egipto, cuando estaban todavía en Egipto y hubo un ángel exterminador, el ángel de la muerte, que mató a todos los primogénitos. Pero cuando ellos sacrificaron cada casa a un cordero, el ángel vio la sangre
y fueron libres de la ira. Y la ira cayó sobre los enemigos. Los juicios de Dios, repiten conmigo, los juicios de Dios son selectivos. Entonces, ellos fueron guardados y nosotros somos libres de la ira por la sangre de Jesús. Cuando tú eres justificado por la fe en Cristo, la deuda por tu pecado ya fue cancelada. Entonces, gracias a Dios que tú eres hijo de Dios y no hay problemas. Tu relación con Dios está intacta. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto que va a venir en el futuro. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, Dios ya nos ha dicho claramente que tú y yo vamos a ser librados de la ira de Dios, de la ira del Cordero. En esos días también se va a levantar la ira del dragón, Satanás, la serpiente antigua, en contra de los judíos. Eso va a pasar. Nosotros no vamos a estar allí. Nosotros vamos a ver todo desde el palco celestial. Pero vamos a ver que Dios ha hecho provisión para nuestro escape. Vamos a saltar al capítulo 5 de este mismo libro, Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Dice que porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para qué? Para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. ¿Para qué? Para que sea que estemos despiertos, esto es vivos, o dormidos, esto es que hayamos muerto en Cristo, vivamos juntamente con Él. Entonces, que tú entres en la tribulación, en ese tiempo en que esa ira es derramada, no es la voluntad de Dios para ti, no es el plan de Dios para ti. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia con este asunto de la ira venidera? Se refiere a los juicios de los últimos días. Las naciones se van a levantar en contra de Israel. El antisemitismo, como hemos dicho, es creciente. Y en esos días, en los días de Israel, cuando estaba cautivo en Egipto, y es interesante, estamos hablando de más o menos 3 millones de personas y que constituían la fuerza laboral de Egipto. Es decir, el faraón en Egipto no quería dejar así nomás que se vaya la fuerza laboral. Imagínense, él los esclavizaba y les daba duro. Ellos no estaban dispuestos a dejar salir al pueblo de Dios, pero Dios les habló a través de Moisés. Y ellos, tercos, obstinados, duros de servir y tosudos, como dice otra traducción, el faraón sujetó al pueblo de Egipto bajo 10 diferentes plagas. Los juicios de Dios, que fueron selectivos, cayeron sobre los enemigos de Israel, sobre los enemigos del pueblo de Dios, y estos juicios y estas plagas fueron literales. Hay algunas personas que no se dan cuenta. Para ser históricamente correctos, ustedes lean y se van a dar cuenta que fueron plagas literales. Y para ser proféticamente correctos, miremos al futuro y leamos el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, cuando habla de los juicios que caerán en la tierra en ese periodo de tiempo, bajo las 7 trompetas y bajo las 7 copas de la ira de Dios, no son 7 copas de miel o de dulzura. No es miel de dátil, no, es amarga. Los juicios que van a caer sobre la tierra son literales y la gente se va a morder la lengua de dolor. El fuego va a quemar a las personas. Va a caer un granizo como de 50 kilos. Hemos visto algunas manifestaciones por aquí, por allá, en España, en otro país. Ha caído granizo grande, inmenso, pero el que cae, el que está reservado, lean en el libro de Job, que Dios tiene reservados en los cielos. Hay un montón de hielo, ¿ok? Y va a caer sobre ellos. El reino del anticristo se va a cubrir de tinieblas. Hay una serie de juicios y el agua se va a convertir en sangre. Y va a haber una serie de cosas y son literales. Ahora vamos a ver el trasfondo de todo esto que es la ira venidera. Y vamos a recurrir a un libro en los profetas mayores, que es el libro de Isaías. Ahora, cuando ustedes vayan a un libro de la Biblia, es como abrir una caja. Tienen que averiguar de qué trata el libro. Eso les da a ustedes una idea sobre qué es lo que ustedes tienen como expectativa de encontrar ahí. Isaías, pues, es un libro que nos habla a nosotros de el Mesías, del reino de Dios en la tierra. Nos habla de la restauración de Israel. Vemos el trato de Dios con su pueblo, pero nos habla acerca de lo que va a pasar en este tiempo que es conocido como la tribulación. Y noten ustedes, esta es una faceta de Dios que es verdadera. Sí, Dios es nuestro Padre, Dios es un Dios de gracia, pero una vez que nosotros seamos evacuados o que seamos extraídos de la tierra, y eso lo voy a explicar luego,
Vamos a ver cómo las naciones se van a levantar en contra de Israel y el que los daña, dice la Biblia, está tocando la niña de mis ojos, y benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Isaías 13 del 9 al 11. He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues, y esto va a ocurrir, está escrito en Apocalipsis: las estrellas del cielo y sus constelaciones no destallarán su luz, se oscurecerá el sol al salir, la luna no irradiará su luz, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. ¿Ustedes creen que Dios va a permitir ilimitadamente, indefinidamente, que el hombre se salga con la suya en su actitud de rebelión en contra de Dios? ¿Ustedes creen que Satanás va a seguir teniendo control del mundo, así como el príncipe de este mundo o el príncipe de este siglo? No, de ninguna forma. O sea, Dios va a actuar y Él no va a proceder más con impunidad, pero Él lo hace a su tiempo. Entonces, el juez de la tierra, Él va a hacer lo que es correcto. Sus juicios son justos sobre la tierra y son a su tiempo. Y eso está preparado en el programa de Dios en ese periodo o ciclo de 7 años para que el hombre se vuelva a Él finalmente. Sigamos leyendo en Isaías 24 del 3 al 6. La tierra será completamente arrasada, completamente saqueada, porque el Señor ha dicho esta palabra: de duelo y marchitada está la tierra. El mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes pueblos de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes. ¿Se acuerdan que les dije que el pecado del hombre, las abominaciones del hombre contaminan la tierra? Y como ya dije, la tierra está enferma. Entonces, ¿por qué? Traspasaron las leyes, lo que Dios estableció, violaron los estatutos divinos y sobre todo quebraron o quebrantaron el pacto eterno o el pacto sempiterno. Lean sobre esto en el Salmo 105, donde Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a su descendencia la tierra de Israel, la tierra en disputa sobre la cual los palestinos y otros tienen reclamos ilegales. Dios se las dio por 1000 generaciones. Las Naciones Unidas y las naciones de la tierra que están yendo en contra de Israel para que devuelvan territorios a los cuales ellos mentirosamente están llamados ocupados, cuando fue la tierra que el dueño de la tierra, Dios, el creador, les asignó por juramento. Por eso una maldición devora la tierra. Y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Lean Apocalipsis. Y hay millones de personas pereciendo. La tercera parte de hombres murió por aquí, por allá, una y otra vez. Isaías, el capítulo 26, versículo 21. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar, el Señor viene del cielo para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Jesús habló acerca de que toda la sangre que ha sido derramada, toda la sangre inocente, desde Abel, Caín fue el primer criminal, el primer asesino. Todos los niños que han sido abortados. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Hay 7 cosas que Dios aborrece. Una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Ustedes creen cuando Abel murió, cuando su sangre cayó a la tierra, y Dios le pide cuentas a Caín y le dice: la voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Y ese clamor va a ser escuchado y Dios va a efectuar sus justos juicios. Los criminales, los ladrones, crímenes pasionales y todo eso lo van a pagar. Isaías capítulo 34 del 2 al 4, pues el Señor está furioso contra las naciones. Son las naciones que se han levantado contra Él y contra Israel. Su furia es contra todos sus ejércitos. Los destruirá por completo, los condenará para ser masacrados. Sus cuerpos quedarán sin sepultura. El hedor de los cuerpos podridos llenará la tierra. Ahí vienen las pestes. De los montes fluirá su sangre. Lean Apocalipsis y hay ríos de sangre que se extienden por kilómetros. Y va a haber un gran festín, un gran banquete. Las aves de rapiña, buitres y todos ellos, gallinazos, van a venir y se van a nutrir de sus carnes al gran festín del Dios Todopoderoso, dice Apocalipsis. Arriba los cielos se esfumarán, desaparecerán como quien enrolla un pergamino.
Eso está en Apocalipsis. Las estrellas del cielo, como caen las hojas marchitas de una vid, caerán, y los higos secos de una higuera. Todo esto nos señala los tiempos difíciles y peligrosos que vienen y lo que se conoce como la ira venidera. Gracias a Dios que nosotros vamos a escapar de los horrores de la tribulación. Y para nosotros eso es un tremendo consuelo, ¿no es así? Miren lo que el Señor Jesucristo le dijo a una de las iglesias del primer siglo. Le dijo en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, gracias a Dios que tenemos la tranquilidad de que nosotros no vamos a estar cuando todo esto ocurra. Ahora, hablando acerca de esta gran extracción, esta operación de extracción o rescate o escape, el apóstol Pablo fue el primero que reveló los detalles del rapto o el arrebatamiento. Ya Jesús había dicho que no se turbe nuestro corazón. Jesús dijo que Él iba a venir por nosotros, pero fue el apóstol Pablo el que dio los detalles. Jesús no nos dio detalles. Cuando Él dijo eso en Juan capítulo 14, yo vendré por ustedes, los tomaré a mí mismo. Él no dio detalles, pero por el principio de la revelación progresiva, donde la luz de la revelación empezó en el libro de Génesis y ha ido creciendo, ha ido aumentando, entonces nosotros encontramos más luz en las cartas o epístolas de la iglesia. Y es aquí donde el apóstol Pablo comienza a darnos detalles sobre esta gran operación de extracción. Y él habla acerca del plan de Dios en el rapto, y este es el pasaje central. Y la próxima semana lo voy a desmenuzar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Muchas personas nunca han escuchado acerca de esto. El rapto será una masiva evacuación y desaparición. Viene el día en que 1.000 millones de personas o más inclusive desaparecerán simultáneamente de este planeta. Viene el día en el cual todos nosotros que estamos en Cristo Jesús vamos a ser sacados del escenario humano y vamos a irnos de frente a la presencia de Dios. Seremos extraídos de la tierra en menos de un milisegundo. Y imagínense cómo va a ser este fenómeno mundial. Y nuestra evacuación, nuestra extracción va a ser semejante a la californiana, donde 350,000 hogares o 1 millón de californianos fueron evacuados, solamente que el caos y la destrucción van a ser mayores. ¿Cómo es esto? Claro, los incendios forestales, esos 16 incendios simultáneos, causaron una tremenda devastación y muchos escaparon. Pero póngase a pensar lo que nuestra extracción masiva, la de todo el cuerpo de Cristo a la vez, podría causar en la tierra. Imagínense un montón de aviones. De repente el piloto desaparece y los aviones comienzan a estrellarse, ¿no? Choferes de automóviles, de trenes, de metros subterráneos, de repente desapareciendo. Choques por acá, incendios por allá, explosiones por allá, doctores, enfermeras desapareciendo de la sala de operaciones, pacientes en los hospitales y en las clínicas desapareciendo de sus camas, niños y niñas desapareciendo de sus camas en la noche o de sus sitios en los salones, universitarios desapareciendo de su aula de clases, pasajeros desapareciendo, bomberos, gente que maneja los cochebombas, autobombas desapareciendo. Imagínense cómo va a ser el caos. Imagínense tus familiares desapareciendo repentinamente. Imagínense a millones y millones de personas saliendo a las calles y tratando de que, buscando a las autoridades exigiendo una explicación por esta desaparición masiva, simultánea. Wow. Y cuando la iglesia, que es la sal y la luz de la tierra, sea quitada del escenario humano, ya no va a haber una fuerza que pueda refrenar la corrupción de ese mundo. El anticristo tendrá luz verde.
y se manifestará el hombre de pecado. Yo no quiero estar acá en la tierra en esos tiempos que a Jesús los describió como los peores que la humanidad jamás ha presenciado. Calamidades, horrores. Imagínense cómo va a ser el caos, la confusión. Eso va a ser terrible. Eso va a ser realmente desesperante para muchas personas. Entonces la Biblia establece que el más grandioso de los eventos de los tiempos finales que va a tomar lugar es la extracción de los cristianos justo antes del tiempo de la tribulación. Y ese es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Entonces todo cristiano verdadero será levantado de la tierra e irá a la presencia de Dios al cielo. Pero acá empiezan a desenlazarse todos los eventos de la tribulación. Entonces cuando nosotros seamos sacados, ¿qué va a pasar en la tierra? La maldad se va a multiplicar exponencialmente. La oscuridad espiritual, cuando la sal y la luz sean quitados de la tierra, la impunidad, la maldad se van a multiplicar, la injusticia y todo el odio, la inmoralidad, la codicia van a ser desenfrenados porque no va a haber ninguna fuerza que restrinja el mal. Ahora, volviendo a los incendios forestales en California, en el sur de California, en San Diego, en el año 2007. 2 años después, las autoridades establecieron lo que se conoce como el 911 reverso. Ustedes están familiarizados con el 911, es decir, hay un problema en tu casa, tú llamas al 911, inmediatamente alguien viene para socorrerte. Pero el 911 reverso es al revés. Es si es que hay una tragedia o algo, tú inscribes, registras el número de tu celular o registras tu número fijo y ellos inmediatamente te mandan una alerta. Por ejemplo, tú puedes bajar en ese momento una aplicación para tu teléfono de la Marina de Guerra que es una alerta de tsunami. Entonces, esas son alarmas que vienen para prevenirnos a nosotros. Entonces, 2 años después que se estableció esto y un tiempo después vinieron incendios forestales. Ya hubo personas que por default o por, no sé, sus teléfonos celulares, sus teléfonos fijos bloquearon el 911 reverso y no fueron alertados. Otros sencillamente hicieron caso omiso a las advertencias. Perdieron todo. Muchos de ellos no pudieron escapar. ¿Por qué? Por cerrar sus oídos, tapar sus oídos o ser imprudentes con respecto a las cosas que pueden ser de vida o muerte. Hicieron caso omiso. Perecieron. Escúcheme bien. Dios a lo largo de las Escrituras ha hecho sonar sus alarmas con claridad, con potencia. Y esas alarmas nos han venido a través de los profetas del Antiguo Testamento, como ya hemos leído hace poco en el libro de Isaías. Pueden leer en Zacarías, en el libro de Daniel. Esas alertas han venido también en el Nuevo Testamento a través de los escritores del Nuevo Testamento y sobre todo de la boca misma del Señor Jesucristo. Él nos ha alertado y Él nos llama para que estemos alertas, para que estemos velando. Y el fuego que viene, no es como esos incendios forestales en California, el fuego que viene sobre la tierra es en esa ventana de 7 años de tribulación, donde la iglesia no estará para frenar el mal y será un terrible tiempo en que el mundo va a ser sumergido en una devastación, una desdicha. Pero tú y nuestros familiares, tú y yo podemos, gracias a Dios, evitar la destrucción y ser evacuados a tiempo. Pero tú tienes que formar parte de este escape. Y para que tú puedas en el día del rapto oír la trompeta de Dios, que es el llamado final, cuando vamos a ser, si se puede decir así, extraídos, si se puede decir, succionados hacia el cielo. Para eso tú necesitas estar en Cristo Jesús. Tú necesitas recibirlo a Él en tu corazón y para que puedas tener esa vida justa y santa que caracteriza a aquellos que somos discípulos de Cristo. Entonces, hoy día es el día de salvación. Hoy día tú puedes formar parte de ese grupo que va a ser extraído de este campo de destrucción. Pero si tú no escuchas las alarmas o las ignoras, te vas a quedar en la tierra a experimentar los peores horrores que jamás han sido registrados en ninguna película de Hollywood. La Biblia lo pinta de una manera muy clara y dramática. Jesús mismo nos lo alertó.
Nos lo dijo Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, Jesús vino y dio su vida por ti. Salvación, la cual fue anunciada primeramente por el Señor de su propia boca, y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Cómo escaparemos? Hay un escape para el pueblo de Dios. Y Dios quiere que tú formes parte del equipo que será extraído y que experimentará el mayor escape de la historia. Vamos a orar, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, gracias por tus inmensas misericordias para con nosotros. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Señor, tú nos has dado advertencias, has hecho sonar tus alarmas. Y hoy día hay muchos que están escuchando el sonido de mi voz, pero son tus alarmas, tus advertencias. Si aún no te has puesto a cuentas con Dios, hoy es el día de salvación. Vuélvete a Él, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo. Y Él será amplio para salvar y perdonar. Y vas a ver cómo vas a experimentar una transformación. Caminar con Él no tiene comparación. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, repitan conmigo esta oración. Dios de los cielos, gracias por tu misericordia. Perdona mis pecados. Jesús, acudo a ti. Sé mi Señor. Recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Gracias por tu perdón, por la fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén.